palabra en el nombre de Jesús. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. A la hora tercera, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Amén. Tome asiento. En Marcos 15, en el versículo 21. Hermano, este día yo le doy gracias al Señor porque sin siquiera estar nosotros hablar de lo que uno ministra, sino que son cosas que solamente lo hace el Espíritu de Dios. Amén. Mi hermano hablaba, ¿cierto?, sobre la sangre de Cristo, que es la que nos limpia, la que nos santifica. Mira, hermano, yo esta palabra me la entregó el Señor y quizá usted la puede ver como algo muy simple o como algo que siempre se dice en todas las iglesias alrededor del mundo, ¿cierto? Que es sobre la muerte de Cristo, ¿cierto? Porque ¿qué sentido tendría para un cristiano ser cristiano si no tuviese revelado en su vida la muerte de Cristo? ¿Cierto? Amén. ¿Seríamos cristianos, hermano? Yo creo que no, ¿cierto? Y bueno, la importancia, hermano, que para llegar a esto, a este momento cúlmine que estábamos, parte de este momento cúlmine que leíamos en el Evangelio de Marcos, para llegar a esto, mi hermano, el Señor tuvo que pasar por muchas cosas, ¿cierto? Nosotros sabemos que Él nació, creció, no voy a ahondar en eso, ¿cierto? Sabemos que a los 30 años Él comenzó su ministerio, ¿verdad? Que fue apartado al desierto, pasó muchas pruebas, pasó momentos difíciles, de angustia. Vivió con sus discípulos, hermanos, mientras estuvo con ellos, los llamó, les enseñó, les compartía, ¿cierto? Les ministraba, les mostraba el reino, ¿cierto? A las multitudes les hablaba Él en parábolas, ¿cierto? Más a sus discípulos que eran cercanos, les hacía referencia a las cosas para que ellos tuvieran más entendimiento y Dios pudiese ser mayormente revelado a sus vidas, ¿cierto? Porque era necesario, ¿cierto? Los que estaban cercanos a Él. Y el camino hacia la cruz, como lo relata aquí el Evangelio de Marcos, es desde mucho antes. En esos días, hermano, se celebraba la Pascua en Israel, ¿cierto? ¿Cuántos saben la Pascua? La Pascua era una fiesta solemne, una de las tantas que tiene el pueblo de Israel, ¿cierto? Donde ellos conmemoraban, recordaban el día en que Jehová, Dios de los ejércitos, había sacado al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Ese día, esos días, porque eran varios, creo que 7, no tengo conocimiento, pero esos días el pueblo de Israel se apartaba, el pueblo de Israel se congregaba, ¿cierto? Todo en Jerusalén, se iban grandes masas de gente hacia la capital para celebrar la Pascua. Y era una ordenanza que Dios le había dado al pueblo de Israel. Amén. Porque ellos tenían que recordar el día en que Jehová los había sacado de la tierra de Egipto. Amén. Ese día, hermano, en que Dios le habló, ese día que Dios le habló a Moisés, su siervo, amén, y le dijo, bueno, tienen que hacer la Pascua, porque yo este día los voy a sacar con mano poderosa. Y le dijo, cada familia de Israel tiene que sacrificar un cordero, ¿cierto? Un animal, macho sin defecto,
tiene que comer pan sin levadura, por eso también le referían a esto, pan sin levadura, ¿cierto? Y en esto estaba el Señor, cuando los discípulos le preguntan y le dicen, Señor, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? ¿Qué quieres tú que hagamos? Le dice. Capítulos más adelante. Y el Señor le dice, bueno, vayan a tal lugar, van a ver a un hombre que va a llevar una jarra de agua, y eso va a ser señal para ustedes, le dice, y le van a preguntar dónde, dice el maestro, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Y ese hombre les va a decir, ¿dónde? ¿Cierto? Cosa que era muy extraña, porque en esos tiempos los hombres no iban a buscar agua, eran solo las mujeres. Entonces esa era la señal que ellos tenían que ver para que... Amén. Entonces, fueron ellos, ¿cierto?, a un aposento alto, dice la palabra, y entraron allí los 12 con el Señor, amén. Estando allí también Judas Iscariote, el que lo iba a entregar, ¿cierto? Entonces, el Señor dice que se sentaron todos a la mesa y partió el pan, ¿cierto? Y les dijo, esta es mi carne, una representación, ¿cierto? Una simbología, como él profetizando lo que iba a suceder con él mismo. Pero tomando esta ocasión preciosa para enseñarle a los apóstoles, decirle que esto precioso que nosotros hoy día conocemos como la Santa Cena, ¿cierto? Amén, que lo hacemos. Que Jesús le dijo, hagan esto en memoria de mí, ¿cierto? Amén. Le dijo, hagan esto en memoria de mí. Y él partió el pan y les dijo, bueno, esta es mi carne por ustedes, ¿cierto? Es partida, es molida. Y tomando una copa, la bendijo, dice, y esta es mi sangre, que por muchos es derramada. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo fue derramada? No solo por algunos, hermanos, sino por muchos. Aleluya. Fue derramada para cargar Él con los pecados de toda la humanidad. Aleluya. Aleluya. Entonces, mi hermano, ahí estaban, ¿cierto?, los discípulos, y también en la Santa Cena fue el lugar donde el Señor dice, bueno, pero entre ustedes está el que me va a entregar. Y ellos discutían, dice la palabra, ¿cierto? Discutían entre sí, ¿quién será? ¿Quién va a entregar al Señor? Me imagino a Pedro, ¿cierto?, que era tan impulsivo él, con todo su carácter, como habemos muchos de nosotros que somos muy impulsivos. Amén. Y que queremos como saberlo todo de repente. Aleluya. Así como Pedro, que él estaba seguramente muy inquieto por saber quién era, ¿cierto? Y aleluya. Entonces, hermano, dice, bueno, le dijo el Señor, bueno, el que come conmigo, ¿cierto? El que pone su pan en mi plato, algo así, el que come de mí, ese me va a entregar, ¿cierto? Aleluya. Dice la palabra que después de esto, ellos cantaron un himno. La palabra hace referencia, y escudriñando llegaba a que es un salmo que está en la Escritura, o extractos de 2 salmos, dice en otro lugar. Ellos cantaron un himno, amén, aleluya. Y luego de eso, ellos se fueron de allí, ¿cierto? Se fueron a Getsemaní, ¿cierto? El monte, el huerto, perdón. Y dice la palabra que ya se acercaba la hora, ¿cierto?, en que Cristo debía ser entregado, y Él lo sabía. Por eso dice la palabra que Él estaba muy triste, se entristeció mucho, ¿cierto? Porque Él sabía que lo que le iba a tocar no era fácil, ¿cierto? ¿Cuántos saben eso? Lo que Cristo le tocó vivir, mi hermano, no fue algo simple, no fue algo sencillo, ¿cierto? A veces nosotros queremos vivir el Evangelio, hermano, como algo fácil, como algo light, como algo así. Y yo no quiero decir que usted y yo nos crucifiquemos como el Señor. No, pero la palabra de Dios nos enseña a que nosotros debemos poner nuestra carne en servidumbre, ¿cierto? Amén. Amén. Para que allí Dios sea glorificado. Y no andar conforme a los deleites de este mundo. Amén. Sino ser, por lo contrario, esclavos de Cristo. Amén. Gloria al Señor.
Entonces, mi hermano, estaba el Señor triste. ¿Y qué es lo que hizo él? Dice que dejó a sus discípulos allí orando, amén, y se apartó, amén, y se postró y oró, amén, cosa que a nosotros nos cuesta mucho hacer. A veces estamos tristes y tenemos problemas, y lo que menos hacemos es pedirle al Señor que nos ayude. Nos quedamos allí con el problema dentro de nosotros y nos olvidamos de que hay un Padre que nos escucha, amén, un Padre que tiene misericordia de sus hijos. Porque dígame, los que son padres, ¿ustedes tienen misericordia de sus hijos? ¿Se compadecen ustedes de ellos cuando se equivocan? Cuando hacen algo malo. Y uno los reta, ¿cierto? A veces uno hasta se enoja. Pero uno luego viene ese sentimiento que es de Dios en nuestro corazón. Ya, pero si es tu hijo, mire cómo, enséñale una cosa así, ¿cierto? Y va a aprender. Asimismo, Dios de nosotros tiene misericordia, hermano. Y Jesucristo en este momento estaba clamando al Padre. Amén. A ese Padre que era el Dios de los cielos, ese Dios que lo había enviado a cumplir esta misión. Amén. Aleluya. Y si usted me acompaña en el capítulo 14 de Marcos, un poco más adelante, en el capítulo 14 de Marcos, en el versículo 35, dice, ¿lo tiene? Amén. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, dentro de todo, hermano, Jesucristo ya estaba como contenido por Dios, ¿cierto? Triste, hermano, pero con la esperanza de que Dios iba a hacer su voluntad. Amén. De que eso era lo que tenía que cumplirse en su vida. A veces nosotros pasamos momentos complicados, hermano, y no nos damos cuenta que el Señor permite que pasemos por allí, ¿cierto? Porque esa es la voluntad de Dios. Muchas veces esa es la voluntad que Jesucristo tuvo que pasar y padecer tantas cosas para que el nombre de Dios fuera glorificado. Amén. Aleluya. Y en eso, hermano, estaba Pedro, ¿cierto? Que dice la palabra que él fue y oró y luego volvió donde estaban los discípulos que él había tomado, que eran Jacobo, Juan y Pedro, y los encontró durmiendo, ¿cierto? Y el Señor les dice, creo que 2 veces le dice, pero ¿cómo no pueden velar? Siquiera una hora, ya están durmiendo, ¿cierto? Oren, les dice, para que no entren en tentación, ¿cierto? Y vaya que nos hace falta a nosotros ser así. Amén. Porque el Señor cuando nos encomienda orar por algo, ¿cierto? A veces mismo en la iglesia se nos dice, hermano, ore por los pastores. Hermano, oremos por esto, por esto, por esto. Y nosotros, hermano, a los 5 minutos ya estamos cabeceando y empezamos a orar y ya nos gana el sueño y estamos durmiendo y despertamos el otro día así como, oh, gracias, Señor. Amén. Grandes son tus misericordias. Pero hermano, dice la palabra que tenemos que velar para no entrar en tentación. Amén. ¿Por qué dice más adelante que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil? Y aquí lo comprobamos, hermano. La carne es débil, ¿cierto? Pero el espíritu está dispuesto, ¿cierto? Aleluya.